Hola, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la Norma Internacional de Información Financiera 8, correspondiente a segmentos de operación. Esta norma 8 tiene que ver con la segregación que podrían tener los resultados de la empresa. En algunos casos es importante conocer cuando tenemos varias líneas de negocio cómo está distribuido el ingreso. En el estado de resultados nosotros podríamos ver hoy una ganancia. Tenemos los ingresos y los gastos generales de la empresa y una ganancia. Pero si tenemos varias líneas, puede ser que alguna de estas líneas no sea rentable. Por el contrario, está dejando una pérdida y lo que deberíamos hacer es mejorar la eficiencia de esa línea para disminuir o eliminar esa pérdida, o bien identificar algún segmento que está siendo muy bueno y potenciar. Entonces, el objetivo de esta norma es permitir a los usuarios de los estados financieros entender mejor la estructura y el desempeño de diferentes partes de una entidad. Esto porque, reitero, no todas las líneas de negocio tienen las mismas condiciones. Unas pueden tener más gastos que otras, más ingresos. Podría ser que se dé el caso de que unas tengan costos fijos o la distribución tal vez de algunos de estos gastos entre las líneas no es la adecuada. Entonces, es un poco para tomar esa decisión, no de la empresa como tal, sino podernos ir a los diferentes segmentos que componen el negocio. En este sentido, ayuda a los usuarios de los estados financieros a evaluar mejor el rendimiento, a identificar los riesgos, lo que mencionaba anteriormente. Si una línea está generando pérdida, es un poco más riesgosa que las líneas que están dejando ganancia. A evaluar las oportunidades de cada segmento de operación. Podría ser que haya segmentos que están en crecimiento y entonces hay que potenciarlos. O por el contrario, podría ser que tengamos que eliminar algún segmento que no nos está sirviendo. Finalmente nos dice que al dividir y presentar la información por segmentos, la NIF 8 proporciona una visión más clara de las fuentes de ingresos y los gastos de cada área de operación. De hecho, en la siguiente filmina coloqué un ejemplo. Yo a nivel del estado de resultados, y esto es un estado así muy pequeñito, ¿verdad? Muy de ejemplo, de esta empresa que tiene unas ventas de 33 millones, unos costos de ventas de 7.900.000. Aquí ni siquiera estoy ahondando en los gastos, únicamente ventas y costo de ventas, y llega a una utilidad bruta de 25.100.000. Si yo segmento esto, por ejemplo, en estas líneas, bueno, aquí todas las líneas están siendo rentables, pero aquí yo puedo identificar cuál es la línea más rentable y cuál es la menos rentable. En ese aspecto, para el usuario del estado financiero, al tener la nota referente a los segmentos de operación que pide la NIF 8, nosotros estamos viendo que la empresa tiene 3 segmentos, por lo menos. Habría que ver de qué se trata cada uno de estos. Que el que genera más ventas es la línea C y que, pues, paralelamente es el que tiene más gasto. Entonces, en ese aspecto es el que está generando 9.400.000 de los 25.100.000. Estamos viendo cuánto es lo que está aportando cada una de las líneas de negocio. Y reitero, perfectamente puede ser que una de estas líneas a este nivel, o bueno, en niveles posteriores, no esté generando una pérdida. Y entonces es donde tenemos que tomar la decisión de cómo mejorar o si eliminar esa línea. Eso no se podría tomar de una forma descuidada, sino con fundamento, por ejemplo, esta segregación que tendríamos que hacer. Bueno, siendo el usuario del estado financiero, ¿verdad? A nivel gerencial. Em, En cuanto a lo que es un segmento de operación, la norma nos dice que debe tener una actividad económica, es decir, debe generar ingresos y tener costos asociados. Tenemos que poder, para poder identificar los segmentos, separar los ingresos. Entonces, si la empresa, por ejemplo, es una empresa que brinda el servicio de software, entonces podría vender el software, podría instalarlo,
podría darle mantenimiento. Ya ahí tenemos tres segmentos completamente diferentes. Vender el producto, el software como tal, su instalación, que podría ser que el cliente perfectamente nos diga, no, no quiero la instalación. Entonces, ese es un segundo servicio, un segundo segmento que podríamos tener. Y uno tercero de mantenimiento. E igual también puede ser que el cliente nos diga que no. Podría ser que entre los segmentos no tengan los mismos clientes. O bien podría ser que un mismo cliente esté en todos los segmentos. Pero el punto es que cada uno tiene un ingreso claramente identificable. Y entonces yo también tengo un costo claramente identificable. Bien, la segunda característica que tendríamos para los segmentos de operación corresponde a que pueden ser tanto de transacciones con terceros, clientes, como de transacciones internas entre diferentes segmentos de la entidad. Es decir, no necesariamente el segmento solo va a ofrecer servicios a lo externo. Puede ser que se brinden servicios, que es un segmento que brinde servicios entre la misma institución. En eso no habría ningún problema. Podría ser una combinación que brinde servicios a terceros y también a lo interno, o solo lo brinde a lo externo. La siguiente característica es que el desempeño del segmento debe ser revisado regularmente por el máximo responsable de la toma de decisiones operativas de la entidad. Entonces, el segmento como tal es independiente y tiene la posibilidad de ser evaluado. Vean esto, su desempeño podría ser evaluado por el responsable de toma de decisiones operativas de la entidad. Previamente debe contar con información financiera separada. Por ejemplo, tiene sus propios activos, tiene sus propios pasivos. Bueno, ya dijimos que también tenía sus propios ingresos, sus propios gastos, sus propios costos. Y entonces con esto yo puedo evaluar su desempeño de manera independiente del resto de la entidad. Yo puedo ver cuál es su margen de ganancia, puedo ver cuál es su rendimiento sobre la inversión, ¿verdad? Puedo determinar algunos indicadores clave para ese segmento de operación que lo van a diferenciar de otros segmentos. No es que él depende de otros segmentos para poder determinar esos indicadores, sino que él por sí solo se le pueden determinar los indicadores del desempeño. Bueno, u otro elemento que no necesariamente sea financiero, podría ser perfectamente alguna otra evaluación del desempeño diferente a las que mencioné, de carácter tal vez no necesariamente financiero, sino este, estratégico. Ahora, para la identificación de los segmentos de operación, tendríamos el siguiente proceso. Primero que todo, la entidad debe reportar los segmentos que representan al menos el 10%. Y aquí es importante que la empresa debe determinar a nivel de sus políticas contables cuál es la forma en que va a determinar ese 10%. Puede ser un 10% de los ingresos de la empresa. Puede ser un 10% del resultado de la empresa, es decir, de su utilidad. O puede ser un 10% de los activos totales de la entidad. Pero yo tengo que ser consecuente. Entonces, yo escojo ingresos y entonces voy a identificar todos los segmentos con base a ingresos. O puedo escoger resultados y todos los segmentos es con base a resultados. O activos y todos los segmentos es con base a activos. Tiene que ser al menos el 10%. Es importante que si los segmentos informados no alcanzan el 75% de los ingresos de la entidad, se deben agregar otros segmentos hasta cumplir este umbral. Es decir, las columnas, voy a devolverme, aquí tengo este ejemplo que vimos originalmente. Cada una de estas líneas, la línea A, la línea B y la línea C, deben cumplir con el umbral del 10% de los ingresos, de la utilidad o de los activos. Que bueno, en este caso no necesariamente cumplen con ese umbral. Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, cada uno de ellos cumple con el umbral, no tenemos todos los datos, pero sí cumplirían con el umbral del 10% de los ingresos. Los ingresos de la empresa son 33 millones. El 10% de 33 millones son 3.700.000 y vemos que la línea A tiene 9 millones, supera los 3 millones, se presenta. Línea B, 10 millones, supera los 3 millones, se presenta. Línea C supera los 3 millones, se presenta.
Y entonces, esas 3 líneas juntas a nivel de la nota de estados financieros deben sumar 75% de todos los ingresos. Bueno, en este caso suman el 100%. Este, pero podría ser que, por ejemplo, la línea D, la E, la C no logran cumplir el umbral del 10% y entonces yo no lo voy a presentar. Hay que tener cuidado que las líneas que se presentan deben sumar por lo menos el 75% de los ingresos. Si no, como dice eh, por acá, habría que adicionar otras para lograr cubrir ese umbral del 75%. Segmentos que no cumplen el umbral del 10% pueden combinarse con otros, siempre que tengan características similares o, ¿verdad? Algún elemento que los va a unir. Ahí habría que ver cuál es la política que maneja la empresa. Pero todos los que no cumplen el 10% o de los ingresos o de la utilidad o de los activos no deberían presentarse en forma separada, sino en forma agregada. Y ahí habría que ver esa política. Ahí la definiría la institución como tal. Em, por aquí continúo precisamente con este tema. Bueno, podría ser que los ingresos mayores o iguales al 10% de los ingresos combinados de todos los segmentos, que bueno, ya esto lo mencioné ahora con el ejemplo. Bueno, la diapositiva anterior nos decía que tenía que ser un 10% de los ingresos, pero venga, aquí se nos hace, al momento de hacer la definición de los umbrales, la clarificación que es el 10% de todos los ingresos de todos los segmentos. Entonces, yo primero tengo que sumar todos los segmentos para determinar el ingreso total de la empresa. Y sobre ese cálculo, el 10% de los ingresos. Puede ser el importe absoluto de los resultados mayor o igual al 10% entre la ganancia combinada informada por todos los segmentos de operación que no hayan presentado pérdidas o la pérdida combinada de los segmentos de operación que hayan presentado pérdidas. Este es un poco diferente. El primero era con base a los ingresos, el segundo es con base a la utilidad. Y la utilidad, bueno, realmente es el resultado del periodo. El resultado del periodo puede ser una utilidad o una pérdida y nos dice que si son ganancias o son utilidades, entonces sería la ganancia combinada e informada de todos los segmentos que no hayan presentado pérdidas. Entonces sumo todos los que tenían ganancia y de esos les obtengo el 10% a todos los que tenían ganancia. Y así hago la presentación. O bien, si hay segmentos con pérdida, dice que la pérdida combinada de los segmentos de operación que hayan presentado pérdidas. Entonces, si hay segmentos con pérdida, yo sumaría los segmentos con pérdida y ahí calculo el 10%. Pero vean que sí nos habla de una separación clara entre los que tienen ganancia y los que tienen pérdida. Ahí hay que tener cuidado. Puede ser que todos tengan ganancia, puede ser que todos tengan pérdida, pero el punto donde, digamos, se nos puede complicar un poco es cuando hay unos con ganancia y unos con pérdida, como vamos a ver ahorita en el ejemplo. Tampoco es que sea muy complicado, pero sí hay que tener el cuidado de que hay que separar. No puedo combinar todos y decir, bueno, la ganancia total de todos los segmentos es X monto y sobre ese cálculo el 10%. No, tengo que hacer la segregación en utilidades y pérdidas. Y el último que sería los activos mayores o iguales al 10% de todos los activos combinados de los segmentos. Entonces tendría que, al igual que los ingresos, sumar todos los activos de la entidad. Y ojo que son activos, no activo neto, es todos los activos. Entonces todos los activos de la entidad los totalizo y obtengo el 10%. Aquí el primer ejemplo. Aquí tengo una empresa que tiene 3 segmentos. Tiene el segmento A, el segmento B, C y D. Y aquí están los ingresos. Así es como tendríamos que entender el cuadro. Entonces, los ingresos del segmento A son 10,000. Los ingresos del segmento B son 1,200. Los ingresos del segmento C, 1,500. Los ingresos del segmento D, 920. Supongamos que nuestra política es el 10% del ingreso. Entonces, primero sumo todos los ingresos. Por eso la columna de total de ingresos, que sería el ingreso de A, 10,000, más el ingreso de B, 1,200, más el ingreso de C, 1,500 y más el ingreso de D, 920. Eso nos da como resultado 13,620.
Y de los 13.620 nosotros determinamos el 10% del ingreso, 1.362. 1.362 es el 10% del total de ingreso de todos los segmentos. Y ahora yo tengo que hacer el análisis. ¿Cuáles segmentos están por arriba de 1.362? El segmento A. Entonces, este segmento hay que reportar. ¿Cuál otro? El segmento C. Ese segmento hay que reportar. El segmento B y el D no superan los 1.362. Entonces, habría que combinarlos en un tercer segmento que sería otros segmentos. Habría que ver las características que tengan para asignarles ahí alguna definición a ese segmento. Pero por el umbral de los ingresos no califica. Únicamente están calificando el A y el C. Vamos al segundo ejemplo. En este ejemplo tenemos unos segmentos que tienen ganancia y unos segmentos que tienen pérdida. Entonces, en este caso tengo que separar los segmentos que tienen pérdida de los segmentos que tienen ganancia. En este dije, el segmento A y el segmento B tienen pérdida. A nivel del estado de resultados y el resultado final del periodo, ¿verdad? Tener cuidado, no es a nivel de ingresos, no es a nivel de ninguna de las utilidades intermedias, ¿verdad? No es la utilidad bruta, no es la utilidad de operación, no es la utilidad antes de impuestos, es la utilidad final, el resultado del periodo. Entonces, el segmento A tiene una pérdida de 770 y el segmento B tiene una pérdida de 70. La pérdida total es de 800. Entonces, solo el segmento, bueno, el 10% sería 80. Solamente el segmento A es superior a 80. El segmento B no habría que presentarlo. En este ejemplo, el segmento C y el D sí tienen ganancia. Entonces, hago por separado completamente del A y el B, que son los que tienen pérdida, ¿verdad? Estos de acá tenían pérdida y los de acá tienen ganancia, tienen utilidad. Entonces sumo el segmento C que tiene 40 y el segmento D que tiene 440. La utilidad total de esos dos segmentos es 480. El 10% de 480 es 48. Entonces, el segmento C no supera los 48, no se presenta. Y el segmento D, pues sí, sí se presenta, supera los 48. Por tanto, para fines de la NIF 8, yo presentaría el segmento A y el segmento D. El B y el C habría que presentarlo en otros segmentos. Habría que unirlo a otros segmentos o habría que ver la política que tiene la empresa para los segmentos que no reportan. Último ejemplo. Si lo hago con base a los activos, el segmento A tiene 100.000, el segmento B tiene 20.000, el segmento C tiene 10.500, el segmento D tiene 1.200. Sumo todos los activos y los activos en este caso me dan 131.700. Ese es el total de activos que tiene todos los segmentos juntos. El 10% de los 131.700, 13.170. El segmento A y el B superan los 13.170. El C y el D no. Entonces solo presentaría A y B y C y D podría ser que se presente en un segmento combinado. Este es muy parecido al primero, que era con base a los ingresos. A nivel de medición, es importante que, bueno, independiente de la política que yo tengo, porque ya estamos muy claros que yo podría tener o haber seleccionado alguno de estos tres umbrales, los ingresos, los resultados o los activos. Independiente del que yo seleccione, yo voy a explicar para cada segmento los resultados que tuvo, cuántos ingresos, cuántos gastos, cuánto fue la ganancia, los activos que tiene, cuáles cuentas bancarias tiene, propiedad, planta de equipo, intangibles, lo que tenga, los pasivos que tiene, cuáles deudas en específico ha tenido ese segmento. Entonces,
Y esto es general, ¿verdad? Esto es independiente del modelo que yo haya seleccionado. El modelo es únicamente para ver cuáles son los segmentos que reporto, pero a todos los segmentos que voy a reportarle, le tengo que reportar esto. Y para la selección de la agregación es importante, ¿verdad? Los segmentos que no se van a presentar, que yo mencionaba anteriormente, que podrían presentarse unidos en un único segmento. Bueno, depende de la política que tenga la empresa. La empresa es la que tiene que definir la política. Pero la norma nos dice que esa política debería tener alguno de estos fundamentos. Por ejemplo, características económicas similares. Entonces, si son de productos similares, ellos este, no estarían revelando información por separada, pero cuando yo hago su agregación en otros segmentos que no calificaban el umbral, tendría que unirlos, por ejemplo, por la actividad económica. También podría hacerlo por la semejanza del bien o servicio. Podría que ser que su producto sea muy similar. Procesos de producción o distribución que sean similares o tengan una naturaleza afín. Los clientes y los métodos de distribución que tengan. Podría ser otro factor para hacer esa agregación. O bien la consideración geográfica. También puede ser por lugar. Entonces, bueno, ahí depende. Nosotros tendríamos que tomar en consideración uno de estos para hacer esa agregación al momento de presentar la nota. Y bueno, ahí se me fue una palabra. La medición también tiene dos elementos, lo que son las conciliaciones y las reexpresiones. Las conciliaciones está dada un poco a la explicación de los datos que tiene o maneja un determinado segmento. La conciliación lo que busca es que nosotros brindemos eh, una información del segmento sobre los siguientes totales: los ingresos, los resultados, los activos, los pasivos y los importes significativos de otras partidas. La conciliación está, o lo que busca es que nosotros explicamos la evolución de esos movimientos. Y el otro concepto que menciona la norma es la reexpresión. Dice que se reexpresa la información financiera de periodos anteriores. Es posible que haya que reexpresar información de periodos anteriores para que las notas puedan ser comparables. Recordemos que aquí hay un elemento importante en las notas. Dice que cuando la estructura de la organización interna se modifique, afecta al segmento operativo. Eso también. Entonces, puede ser que en este periodo se presentó de una forma los segmentos, pero las condiciones en el futuro cambiaron. Y entonces, pues la nota no me va a quedar 100% comparativa. Entonces, ahí habría que hacer una modificación del periodo pasado. Em, Aquí a nivel de ejemplo, tengo em, para lo que son em, las conciliaciones. Por ejemplo, yo podría tener este tipo de nota, donde lo que estoy haciendo es conciliando los datos específicos. Yo tengo aquí los ingresos de las actividades ordinarias en unidades monetarias. Tengo como primer elemento los ingresos de actividades ordinarias totales de los segmentos sobre los que se informan, que corresponde a 39,000. Otros ingresos de actividades ordinarias, hay 1,000 que están sumando, y la eliminación de los ingresos de actividades ordinarias entre segmentos, 4,500, para llegar a los ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Entonces aquí estoy haciendo una conciliación entre el ingreso de las actividades ordinarias totales y los que son únicamente con terceros, porque yo estoy eliminando las actividades entre los segmentos. Esta es una conciliación a nivel de ingresos. Otro ejemplo de conciliación. Aquí, por ejemplo, este es para lo que es el resultado del periodo. Yo tengo el resultado de todos los segmentos sobre los que se informa. Tengo los otros resultados, que son 100 unidades monetarias. La eliminación de resultados entre segmentos. Los importes no asignados de pagos recibidos por cancelaciones de litigios y otros gastos de corporación.
los primeros sumando y los segundos restando, el ajuste al gasto por pensiones en la consolidación, 250 negativos restando, y el resultado antes de gastos por impuestos sobre las ganancias es de 3.070. En este caso es una conciliación del resultado del periodo entre el resultado total del segmento y el resultado de los gastos por impuesto a las ganancias. Elemento importante que estamos haciendo por aquí es, bueno, hay varios, pero tal vez el que quiero destacar para que quede eh, comparativo con el que acabamos de ver en la diapositiva anterior es que eh, se están eliminando los resultados entre los segmentos para que únicamente queden los resultados con terceros. Y un último ejemplo, que en este caso sería de los activos y pasivos, tengo los activos totales de la entidad, de todos los segmentos, que deben informarse. Por aquí coloqué los otros activos y la eliminación de las cuentas por cobrar de la sede corporativa, el cual va restando, y los otros importes no asignados para llegar a los activos de la entidad. Entonces es una conciliación entre los activos de los segmentos para llegar a los activos totales de la entidad. O el último que sería para los pasivos, que estarían los pasivos totales de los segmentos sobre los que se debe informar, los pasivos por pensiones, y de esa manera llego a los pasivos de la entidad. Esto porque, bueno, en este caso lo que estamos viendo es que no todos los segmentos están informando. Entonces, por ejemplo, yo inicio con los activos del segmento sobre el que se informa y los pasivos del segmento sobre el que se informa, pero estamos claros de que no son todos los activos ni todos los pasivos. Entonces, tengo que llegar a todos los activos y pasivos de la entidad. Lo que estoy aquí es explicando qué otros activos y pasivos hay que no están o no forman parte de los segmentos sobre los que se están informando, porque son segmentos que eventualmente no llegaron a los umbrales para ser revelados. Ah, bueno, y aquí tengo acta de partidas significativas. Bueno, esta es una conciliación que más bien lo estaríamos viendo en horizontal de izquierda a derecha, donde tenemos el total de los segmentos sobre el que se informa, ajustes para llegar al total de la entidad. Por ejemplo, tendríamos los ingresos de actividades ordinarias por intereses y le estamos ajustando 75. Eso significa que los segmentos sobre los que se informa tienen 3.750, pero hay un ajuste de 75 que, reitero, puede ser perfectamente de segmentos que no se están revelando porque no llegaron a los umbrales correspondientes. Pero cuando yo presento el estado completo, el usuario va a decir, bueno, pero es que aquí a nivel de los segmentos sobre los que se informa solo hay 3.750, pero en el estado de resultados hay 3.825. ¿A qué se debe esa diferencia? Y entonces aquí ya me la están dando. Es de otros segmentos que no, eh, sobre los que no se informa. Ahí está también para los gastos por intereses y para el desembolso por activos. Ven que no todas las cuentas están teniendo esta conciliación. Hay unas que de todo lo que se está presentando es precisamente eh, eh, todo lo que se está presentando es el segmento como tal. Ah, bueno, uno más, también dije en la presentación que podría ser, en este caso, sobre información geográfica también. Vean que estarían los ingresos de actividades ordinarias, pero en este caso estamos presentando por lugares. Entonces, Estados Unidos representa 19.000 de los ingresos de actividades ordinarias y tiene 11.000 de activos no corrientes. Canadá, 4.200. China, 3.400 de activos, 6.500. Japón, 2.900 de ingresos, 3.500 de activos. Otros países, 6.000 y 3.000 activos. Entonces, por ejemplo, en otros países, eh, por un elemento de los umbrales que se utilizó en este caso, no permitía la presentación del mismo. Entonces, se presentaron otros países que no eran tan relevantes y de forma agregada en una sola línea. Y llegamos al total. A nivel de información al revelar, es importante que tenemos que mencionar el nombre y descripción de cada segmento de operación. Esos segmentos de operación tienen que quedar muy claro de qué son, de qué se trata, cuál es su actividad. Los criterios y justificación de la agregación si los segmentos se han combinado, lo que ya mencionaba.
Bueno, y también, bueno, creo que viene más adelante, pero también hay que explicar cómo se generaron o cómo se definieron los umbrales para decir cuáles son los segmentos que se presentan. En cuanto a cada segmento, habría que revelar los ingresos externos e internos. Esto es muy importante también. Vean que en las conciliaciones que presenté anteriormente, se depura o se intenta depurar las transacciones que son entre la misma compañía para ver el impacto únicamente con terceros. Por eso es que hay que poner el ingreso con internos y con externos. El resultado operativo que tiene cada segmento, los activos y pasivos que tiene cada segmento y las conciliaciones correspondientes que consideremos necesarias para aclarar esta información. Bueno, que de hecho ya vimos algunos ejemplos. La información a revelar geográfica y por cliente. Ingresos y actividades por ubicación geográfica. También ya vimos un ejemplo de los países, que ahí se presentarían ingresos y activos por ubicación geográfica. Y los clientes principales, que en este caso también serían 10% o más de los ingresos para poder hacerlo por la clasificación de los clientes. Información al revelar geográfica y por cliente. Aquí también tendríamos que la entidad debe describir las medidas de desempeño utilizadas para evaluar cada segmento y explicar cualquier diferencia entre estas y las políticas contables generales de la entidad. Bueno, aquí tal vez el encabezado tiene un error. Sería información al revelar sobre el desempeño del segmento. Entonces, ¿cómo se está midiendo ese desempeño? ¿Cuáles son esas medidas y políticas para hacer la medición del desempeño de cada segmento? Dice que si hay cambios en las medidas de evaluación o de las políticas contables de un periodo acto, deben explicarse y de ser posible ajustar la información comparativa, que también ahí ya lo mencioné. Si hubieran cambios en periodos anteriores, habría que hacer algún elemento retroactivo para que puedan ser comparables en el estado actual. No es que nos vamos a devolver a cambiar el estado anterior, sino que en este habría que modificar el comparativo. Un ejemplo, aquí tomé estados financieros recientes de la cervecería de Costa Rica. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos su información por segmentos. A nivel de la información por segmentos, lo que hace este, eh, la cervecería es brindar este cuadrito donde tenemos, ellos tienen tres líneas principales: bebidas, alimentos, inmobiliario y una cuarta línea de otros, y bueno, la línea total. Dice que cada compañía mide las operaciones de sus segmentos de negocio de acuerdo con políticas corporativas y a políticas de contabilidad aplicables en forma consistente. La información por esos segmentos de negocio es la siguiente, y aquí tenemos pues todos los segmentos correspondientes. A nivel del balance nos están diciendo cuánto es lo que tienen de activos y de inversiones en asociadas. A nivel de pasivos, cuánto es préstamo bancario, bonos por pagar y arrendamientos y otros pasivos. Y adiciones de activos fijos e intangibles. La nota sigue porque es una nota grande, ¿verdad? Que es como la primera parte de activos y pasivos. Posteriormente nos dan los resultados de cada segmento. Vean que siguen los mismos segmentos: bebidas, alimentos, inmobiliario y otros. Aquí nos están diciendo cuántos son los resultados del segmento, las ventas, el costo de ventas, el gasto por depreciación, amortización de cada uno de ellos, y llegamos a la utilidad de operación antes de otros gastos. La primera parte de la nota era a nivel de resultados, perdón, de situación, del estado de situación. Esta nota es a nivel del estado de resultados. Bueno, este pedacito de la nota. Sigue la nota y ahora nos da la misma información, pero para sí, el periodo pasado, ¿verdad? Aquí estaría para el 2023 activos y pasivos, y para el mismo periodo 2023 ingresos y gastos. Ahora nos da la información comparativa del periodo pasado, 2022, las mismas líneas: bebidas, alimentos, inmobiliario y actos, para activos y pasivos. Y lo mismo para el resultado. Lo que sí es nuevo es la última partecita. Dice que al presentar información por segmentos geográficos, los activos y el ingreso por segmento se basan en la ubicación geográfica de las subsidiarias. El detalle de la información geográfica es la siguiente. Entonces aquí se hace una separación
de los segmentos por ubicación. En este caso, los segmentos por ubicación sería Centroamérica y fuera de Centroamérica. Recordemos que el umbral aquí era del 10%, efectivamente. Sí, están por arriba del umbral y su comparativo para el periodo 2022 aquí sería a nivel de activo corriente, activo no corriente y los ingresos. Y bueno, con esto estaríamos finalizando esta NIF 8. Muchas gracias.